El aumento de la pobreza ha sido uno de los efectos más evidentes que nos ha dejado la pandemia. Aun cuando venía decreciendo a pasos agigantados desde 2006, disminuyendo de un 29,1 a un 8,6% en 2017, la encuesta CACEN en Pandemia 2020 reveló un aumento de la pobreza por ingresos de un 2,2% producto de la crisis sanitaria, llegando a un 10,8%. Significa que más de 2 millones de personas viven hoy en situación de pobreza. De ellos, poco más de 831.000 se encuentran en condición de pobreza extrema. Este indicador empeoró desde 2017, pasando de un 2,3 a un 4,3%. En tanto, el informe Panorama Social de América Latina 2020 de la CEPAL reveló que Chile es el segundo país de Latinoamérica y el Caribe, después de Uruguay, que tuvo un menor crecimiento de la pobreza durante pandemia. Sin embargo, todavía está por verse cómo afectó la pandemia a la pobreza en sus otras dimensiones, como educación, salud, trabajo y vivienda, las cuales forman parte de las condiciones dignas de la vida de la población. De pobreza conversaremos hoy, en el primer capítulo de Diálogos para Trascender. Hola, les damos la bienvenida a Diálogos para Trascender, un espacio de conversación para celebrar los 20 años de nuestra fundación. En 4 capítulos vamos a conversar sobre pobreza, desigualdad, participación ciudadana y voluntariado, que son temas basales para el actuar de nuestra fundación y que han ido marcando estos 20 años de funcionamiento. Trascender nace el 2001 de la mano de Cristian del Campo, un sacerdote jesuita, Luis Felipe Merino, un abogado, y Jaime Ruiz Tagle, actual parte de nuestro directorio, es ingeniero, y ellos buscando una forma de poner al servicio todos sus conocimientos y su experiencia profesional, deciden armar este espacio que Trascender en el fondo busca desde el 2001 ser parte de la superación de la pobreza a través de voluntariado profesional. Y de pobreza vamos a hablar hoy día. Tenemos 2 tremendos invitados y exponentes. Cata Litín, directora ejecutiva de Fundación Superación Pobreza y Servicio País, y Gerardo Vignat, es encargado nacional de impacto, de doble impacto, y promotor en Chile de la banca ética. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Javiera, por esta invitación. Muy bueno. Oye, pobreza. Necesitábamos partir esta conversa, no solo porque hoy día, con los resultados que hace muy poco tuvimos de la última CACEN, que nos impactan, nos duelen, nos preocupan, es un tema que este ejercicio de conversación es revisar 20 más 20, o sea, posicionarnos en el 2001 y revisar del 2001 hasta el 2021 cómo ha ido evolucionando o no la pobreza, y luego en la segunda parte de nuestra conversa poder proyectarnos y ojalá soñar con cómo vamos a llegar al 2041. Entonces yo los quería invitar por un minuto a marginarnos de esta pandemia y revisar del 2001 hasta el 2019, antes del estallido y antes de la pandemia, ¿cómo sienten que fue evolucionando o no la pobreza en Chile? Bueno, sin duda, parte de lo que hemos podido ver es que se quiebra una tendencia sostenida de disminución de la pobreza por ingresos. Sí. Hay que acotarlo porque la pobreza es mucho más que eso, finalmente, claro, ¿no? Tiene otras manifestaciones. En el 2000 todavía esa pobreza venía en una franca disminución vía ingresos con una línea muy poco exigente de pobreza, era muy bajita. Por lo tanto, podríamos decir que comienza con mucha fuerza una lucha por solicitar mejorar esa medición con la pobreza multidimensional que contamos ahora, para poder dar justamente mayor cuenta de lo que le estaba pasando a la sociedad chilena más vulnerable, con mayores dificultades. Y yo creo que marcaría ese hito porque me parece que es una de las cosas importantes que han pasado en materia de pobreza, que es mejorar y sincerar un poco más los índices de pobreza en el país.
O sea, para ti es un hito cuando logramos traspasar de esta medición de pobreza solo por ingreso a cuando nos hacemos cargo de la multidimensionalidad de la pobreza. Exacto, porque es un cambio de mirada, es abrir una perspectiva para mirar esa realidad con mucha más exigencia y mucha más honestidad también. Y al hacerlo, situándonos desde ahí, podemos hacernos cargo de todo lo que significa y el complejo fenómeno de la pobreza, ¿no? Exacto, y hacer las transformaciones en materia de política social que son necesarias. Creo que eso todavía no ha sucedido. Ahí yo creo que es parte de los desafíos todavía de futuro, a pesar de tener la evidencia hace ya harto rato. Ahora, desde ahí, Gerardo, yéndonos al 2001 y pensando en que esta nueva forma de medición se hizo concreta, y entonces desde ahí hubo algunos guiños por tratar de hacerse cargo, bueno, desde las fundaciones y desde los lugares donde hoy día ocupamos, el motor fundamental es la superación de la pobreza, ponernos a disposición, es desde distintas herramientas, proyectos y ofertas que tienen nuestras instituciones, es ir apalancando recursos, entusiasmos, voluntades para superarla. Pero ¿cómo ves tú el panorama hasta el 2019? Que yo creo que hay que hacer ese freno, porque el 2019 al 2021 es un contexto súper distinto. Sí, correcto. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que plantea Catalina sobre esta mirada, cómo ha tenido que ir cambiando, mutando hacia darse cuenta que las situaciones de pobreza tienen esta múltiple dimensión, ¿eh? y que muchas veces tratamos o se ha tratado de resolver, pero de manera parcializada, no en una mirada, yo te diría, holística, más completa, más integral. Entonces, cuando parcializamos la mirada sobre la pobreza, nos fijamos solamente en un aspecto, no sé, el acceso a la educación, o el problema de vivienda, o la situación de los migrantes, o el empleo precario, bien, pero si no están debidamente interconectados, no saco mucho con arreglar un acceso a la educación, a una mejor educación, cuando no le doy posibilidades a la familia para que esos niños puedan acceder adecuadamente a esa educación. Entonces, cuando se genera una contraposición entre... Y uno puede entender que, claro, no se pueden resolver todos los problemas al mismo tiempo, pero por otro lado, prevalece o ha prevalecido una mirada muy cortoplacista, yo creo que en las políticas públicas, un poco siempre pensando en el año siguiente, y estos son temas de largo plazo y por lo tanto hay que abordarlos de una manera mucho más consistente, más sólida, y eso yo siento que ha faltado. Y agregaría a eso el gran problema que genera la desigualdad, finalmente. O sea, acompañado a la pobreza... Que ha persistido, además. Que ha persistido, claro. Que ha sido tremendamente fuerte y tremendamente doloroso para la gente. Y causante, cuando hay desigualdad, se genera mucho dolor, mucha frustración en las personas. Yo lo colocaba una vez esto como en un curso, un colegio, en que a todos los niños son tratados igual, pero de repente a un niño el profesor es barrero y lo trata mal. Ahí se genera una situación de desigualdad, un maltrato, un abuso, etc. Y eso genera mucho dolor en las personas. Entonces, no nos podemos dejar de hacer cargo de eso. Y que es una dimensión también de una pobreza, porque yo me siento discriminado, me siento que no puedo acceder a determinados servicios o cosas que de otra manera sí podría acceder. De todas maneras, o sea, la desigualdad, y nos pasó cuando armábamos este set de 4 programas, preguntarnos cómo, desde dónde agarramos esta conversa, desde la pobreza o partimos desde la desigualdad, porque sin duda se atraviesan, se tocan, convergen. Claro. Siempre me acuerdo de una frase, no son es inseparables, imposible. claro. Escuché a Leo Moreno decir una vez que la desigualdad era la acumulación inmerecida de ventajas o desventajas, y absolutamente, o sea, en las mismas personas. Totalmente. Exacto. Claro. Por eso nos vamos a hacer cargo de la desigualdad en nuestro próximo capítulo de conversación. Tema, Pero volviendo hoy día a la pobreza, y ya, revisando el 2001 hasta el 2019, al parecer habían pequeños cambios de mejora, las cifras iban arrojando resultados un poquito más óptimos, había más desarrollo del tema,
hasta que aparece y nos llega, y a propósito de lo que tú dices, Gerardo, dolor acumulado, enojo, el estallido. Exactamente. Y de la mano del estallido nos viene entonces una pandemia mundial, Claro. una crisis sanitaria, pero además una crisis que devela una crisis que había en Chile, que al parecer muchos se sorprenden. Sí, sí. Estos 2 últimos años, y con los resultados de esta CACEN, que arroja un crecimiento de 2 puntos en pobreza por ingreso, en pobreza extrema, que al parecer nos hace retroceder una década. Sí. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les pasa con eso? ¿Cómo se resuelve? Bueno, efectivamente es bien triste, esperable, producto, como tú bien dices, de la pandemia, que es una crisis sanitaria, pero que converge con una crisis ambiental, que converge con una crisis social y con la crisis económica como consecuencia también, ¿no? Ujú. Y ahí, en definitiva, yo creo que es importante entender que el retroceso, más allá de si es una década o son 5 años, yo quisiera poner énfasis en que se quiebra una tendencia. Y ese quiebre de una tendencia tan sostenida en el tiempo nos tiene que indicar algunas cosas. Nos tiene que indicar que los empleos que estábamos generando no tenían la calidad suficiente como para aguantar ciertos tipos de crisis. Pareciera que no es tan fácil recuperarlos. Todavía falta 1 millón de empleos de los que se perdieron por recuperar. Es un montón de personas, familias que están detrás de esa cifra, que a veces nos cuesta dimensionar con la estadística, qué sé yo. Nos está mostrando que hay un Estado que tiene una burocracia que lo entrampa a sí mismo y que no le permite llegar con las ayudas a las personas en tiempo y en forma. Nos hablan de que tenemos o hemos diseñado una política social tan estandarizada que no responde a las necesidades de la diversidad del país que habitamos. Exacto. Y así podríamos seguir, Gerardo, con una lista enorme, pero creo que hay algo que sí debiéramos rescatar, y es cómo esta pandemia nos ha mostrado que las personas tienen recursos propios que ponen a disposición de los momentos difíciles. Y que estoy hablando de los comedores, ollas comunitarias, como algo muy gráfico, pero hay tantas otras experiencias de muchas localidades, pueblos enteros que no se desabastecieron con sus alimentos porque sus economías, su agricultura familiar funcionó, y no podemos tener un Estado que continúe ciego frente a esos recursos que son parte de mirar al futuro. Están en los saberes más ancestrales, si tú quieres, más del pasado, pero que han persistido. Terremotos, shocks, pandemias. No podemos seguir ciegos frente a ese patrimonio que tenemos a disposición. Cata, y te fuiste y mencionaste el futuro. Entonces hagamos el ejercicio de pensar, soñar con el Chile de aquí al 2041. Vi una entrevista tuya pensando el Chile del 2050 y el panorama en general, por la percepción también, no era tan óptimo. Sin embargo, quería preguntarte, Gerardo, las cooperativas, la forma de colaborar, ¿es la opción que tenemos para ir superando la pobreza, para ir disminuyendo la brecha de desigualdad, para ir incluyéndonos? Es una tremenda opción. Hoy día, tal como decía la Cata, en muchas localidades, en lugares, se despertó a partir de todos estos problemas de la crisis social, luego la pandemia, se volvió a renacer algo que había existido en la época de la dictadura, en fin, que eran estos movimientos de ollas comunes, ¿no es cierto? Comedores, los comprando juntos. O sea, y era interesante en esta encuesta CACEN que en ciertas localidades más rurales, indígenas incluso, la pobreza no había aumentado. Entonces, es interesante. Quiere decir lo mismo que dices tú, Cata. O sea, ahí se fortaleció precisamente algo que nunca ha desaparecido, que son los lazos, la construcción colaborativa. Y un gran cambio que tenemos que hacer tiene que ver con la mirada de colaborar, cooperar y dejar lo que yo llamaría la tontera de la competencia. Esta cosa que nos meten desde pequeño, desde chico, de que hay que competir y arréglesela solo y no sé qué. Una cuestión que
es una mala educación, finalmente, porque vivimos en comunidad, nos formamos en comunidad, si no nos formaríamos en familia, no tendríamos nada. Claro. Y por lo tanto, estamos hechos como genéticamente casi para ser seres colaboradores. Y seres gregarios, ¿no? Exactamente, o sea, por eso que también en cuanto a salud mental se ha afectado tanto por la dificultad de las personas también de encontrarse, que es tan necesario. Entonces, pero en estas localidades o comunidades más modestas, más vulnerables, incluso, eso despertó muy fuertemente, y la oportunidad ahora es que no volvamos a lo mismo de antes. O sea, lo que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad muy profunda en términos de que la colaboración es lo fundamental, la solidaridad y las expresiones de economía social, solidaria, el cooperativismo, la asociatividad, ese cambio de mentalidad y las propuestas que generan, insisto, la economía social solidaria, el cooperativismo, las distintas expresiones de esta nueva economía que ponen al centro a las personas, las comunidades, el respeto al entorno, al medio ambiente, creo que son una tremenda respuesta, y en esta misma encuesta queda bastante reflejado, o sea, como que ahí hay un patrimonio que le llamamos patrimonio biocultural, que tiene que ver con la cultura que se da en estas comunidades y el respeto y la coherencia de respeto con el medio ambiente, los ecosistemas, etc. Y eso, si no sabemos aprovecharlo en la política pública, no lo contemplamos, nuevamente nos vamos a farrear un tiempo que hoy día no hay derecho a farrearse, no podemos. ¿Y cómo lo hacemos, Cata, para efectivamente relevar lo que nos ha mostrado esta encuesta y también como la posibilidad que tienes desde la Fundación para la Superación de la Pobreza y Servicio País, sobre todo, que están en las localidades más remotas, viendo que esta es una forma, que es la forma que debería adquirir una política pública, viendo que es la forma que queríamos adquirir desde a nivel central, en Santiago, en las regiones más importantes, donde además hay industrias muy importantes? ¿Cómo se hace? Bueno, hemos dicho que la reactivación primero tiene que tener un foco muy fuertemente en el empleo, es lo que nos muestra la pandemia y la encuesta CACEN, que la pérdida de empleo, la destrucción de puestos de trabajo, que es lo más difícil de recuperar, según los expertos en la materia, tiene que ser un foco fundamental, pero no cualquier empleo supera pobreza. Y esa es una máxima que hay que instalarse en todo sentido. Tiene que ser con foco en la mujer, que son quienes han sufrido la mayor pérdida. Pero tienen que ser empleos de calidad, tienen que ser empleos protegidos, tienen que ser en los grupos más vulnerables, en aquellos sectores donde el confinamiento duró más tiempo, en donde están mayormente afectados. De nuevo, un subsidio al empleo estandarizado probablemente no llegue a quienes tenga que llegar. Tiene que haber una política que impulse el desarrollo local, pero inclusivo. No cualquier desarrollo supera pobreza. Que fomente la cohesión social por todo lo que Gerardo nos ha explicado. Tiene que ser una política social que entienda que debe proteger el patrimonio biocultural, porque ahí están los modos de vida, los modos económicos con que las comunidades se manejan y se pasan de generaciones en generaciones. Está ahí, creo yo, la clave de lo que hay que ir a mirar. Basta de política estandarizada no pertinente a los territorios y a las comunidades diversas que habitan y que construyen este país cada día. Yo creo que ese es. Y solo como para retomar algo de lo que dijo Gerardo, que esta falta de mirada estratégica, ¿verdad?, en el marco de la superación de la pobreza, como si fuera algo que pudiéramos superar de gobierno en gobierno. Sí. Eso es que llevamos décadas, no solo la Fundación, todas las instituciones que trabajamos en este tema diciendo, por favor, podemos trazar un plan maestro que trascienda los 4 años. Los gobiernos, porque la superación de la pobreza lo requiere. Si no, es más de lo mismo y es un parche mejor o un parche peor el que se va poniendo,
pero al final entender que la meritocracia fue una trampa y no existe. Exactamente. Tal cual, necesitamos de un montón de apoyo y de una mirada integral, inclusiva, que incorpore a las personas en ese, centro, y que como las ponga en el protagonistas de ese proceso. Y ¿cierto? desde ahí, ¿cuál es el rol o cómo deberíamos repensarnos el rol desde las empresas, desde la sociedad civil, desde el Estado, con esta mirada de, además de posicionar lo colectivo? Y lo colectivo es de lo cariñoso, lo que decías tú, desde el mirarnos, desde el respetarnos, desde no nos conviene armar una cooperativa, sino nos convence, nos convoca. Claro. ¿Cuál es el rol que debemos o cómo deberíamos repensarnos las instituciones? Nosotros, la sociedad civil, pero también el Estado y las empresas. Bueno, yo partiendo por las empresas que son tan relevantes, ¿no es cierto?, como para la generación de productos, bienes, servicios, etcétera, la empresa tiene que pensarse de otra manera también, basado en los criterios de sostenibilidad. Este desafío que nos presenta desde el Acuerdo de París, ¿no es cierto?, estos objetivos del desarrollo sostenible, más aún cuando hemos visto estos resultados ahora de cambio climático, Sí. que son horribles. O sea, la empresa no puede seguir pensando en su metro cuadrado, digamos. O sea, tiene que pensar de que es una célula dentro de un organismo, que es el organismo social. Y tiene que estar al servicio de ese organismo y no servirse del organismo. Entonces, es legítimo que un empresario desee obtener una rentabilidad por una idea, una propuesta, qué sé yo, pero esa rentabilidad tiene que estar sujeta, supeditada a cómo yo comprendo a la comunidad, cómo comprendo el entorno, cómo me hago parte, cómo los hago parte también de mis propias decisiones cuando me inserto en una comunidad, cómo yo no solo escucho, sino que hago partícipe a la comunidad, la hago parte. Entonces ya no sirve el departamentito de responsabilidad social que hace un vivero, ¿no es cierto?, para la comunidad, claro, y qué sé yo, y con eso quedan todos conformes, que es re fácil al final hacer un cheque y ya. O sea, eso ya no resiste, es una tontería. O sea, ya no lo que tiene que haber es un compromiso concreto, real, en la planificación del negocio, propiamente tal, en que la comunidad está integrada, el medio ambiente está integrado, el respeto adecuado a ello, dentro de mi plan. Y si eso significa que gano menos, ¿y cuál es el problema? Si, ¿por qué vivimos en esta cosa de que vivimos como en el ranking permanente de las empresas? Entonces, estas revistas como Forbes, que son patéticas, son revistas patéticas, porque hacen que las personas piensen de que el máximo éxito en la vida, claro, es ser millonario. Relevan el rol de lo financiero sobre otra. Exactamente. O sea, cuando yo veo en un diario, estas son las mejores empresas porque tienen tales balances financieros y una tremenda utilidad, no me dice absolutamente nada, pero nada de su compromiso social, de su relación con los trabajadores, si están generando puestos de trabajo que son decentes, que los diferenciales salariales al interior de las empresas son razonables, ojalá no más de 10, que es un parámetro que ya se ha definido a nivel global, que es el que genera mínima resistencia en la gente. Entonces, cuando la empresa logra comprender eso, se puede avanzar. Y en cuanto al Estado, a la política pública, la mirada tiene que ser, como dice la Cata, de largo plazo, o sea, entender de que la política debe estar al servicio de un Estado, en definitiva, y por lo tanto decir, bueno, el resultado de la política hoy día probablemente va a terminar siendo reconocido en 20, 30 años más. Ya, o sea, asumir que eso es así y que tiene que ser así. Sí, hay una cosa con la inmediatez ahí también, claro, que está muy en contra. Y yo creo que la gente exige de la clase política hoy día una mirada distinta. O sea, por eso se cansó de la forma en que y hasta que explota todo, ¿te fijas? Entonces, no podemos seguir resolviendo problemas nuevos con instrumentos viejos. Hay una frase del Evangelio tú no puedes hacer un vino nuevo en vasijas viejas. Algo va a pasar. Entonces, a desafíos nuevos, instrumentos nuevos. Y el desafío es crear. Tenemos que ser capaces de innovar,
de inventar nuevas cosas y no quedarnos pegados a fórmulas. No, mira, el mercado arregla todo. Tiene un cuento a la paloma, ¿no? Ya no resiste una cosa así, porque no, va a resolver el problema de algunos, pero va a deteriorar la vida de muchos. Claro. Y eso no puede ser. Y desde ahí, Cata, el rol nuestro, sociedad civil, fundaciones, organizaciones, colectivos. Yo creo que nuestro rol seguirá siendo, por el momento, estar en los territorios y trabajar de la mano con las comunidades que están luchando para superar justamente esta experiencia de pobreza, de vulnerabilidad que los afecta. Yo creo que si hay algo que hasta ahora ni la empresa ni el Estado ha sido capaz de lograr, es hacer el trabajo que instituciones como las nuestras hacen, que es estar al lado de las comunidades. Desde esa vereda, impulsar las distintas causas y los distintos procesos, pero en compañía, con cariño, con vínculo, con confianza, porque son es la parte de nuestra sociedad que está más abandonada, que por supuesto tiene enojo, tiene frustración y requiere convicción, compromiso, acompañamiento. No que uno vaya a solucionarle nada, porque uno no tiene ese poder, pero uno sí puede ponerse al lado de esas comunidades para, con todas las herramientas disponibles, propias y de las propias comunidades, impulsar y correr esta barrera que yo creo que hoy está más flojita y uno puede empujarla con mayor fuerza. Ojalá ayudando a recobrar la confianza en la política, en las instituciones, en el Estado, por supuesto en la empresa, en todos esos empresarios, microempresarios que están haciendo las cosas bien, que las están intentando hacer distinto. También tenemos que estar al lado de ellos. Sin finalmente entender las distintas manifestaciones de la pobreza no es algo simple, no es algo tan evidente. Yo creo que nosotros contribuimos fuertemente a cambiar esa mirada con elementos, con evidencia, desde los mismos territorios, desde las mismas comunidades, que pueden proyectar entonces un país que se diseñe y se planifique de manera distinta. Y ese sigue siendo y seguirá siendo nuestro compromiso en trascender. Muchas gracias por esta conversa, gracias sobre todo por acompañarnos a celebrar lo que ha sido este recorrido de 20 años y ayudarnos también a proyectar y a soñar con el Chile que queremos de la mano cada una de nuestras instituciones. Los dejamos súper invitados para los próximos 3 capítulos, que también vamos a tener tremendas y tremendos invitados para hablar de desigualdad, de participación ciudadana y voluntariado. Y finalmente agradecer y contarles que este espacio cuenta con el apoyo de 3 de nuestras alianzas, que son Escondida BHP, Ultramar y Principal. Muchas gracias, nos vemos en una próxima conversa y ojalá en un próximo proyecto, porque felices de seguir sumando voluntades. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones por 20 años, tremenda trayectoria, importancia de trascender. Absolutamente.